Welcome everyone. Feliz sábado para todos. Estamos muy contentos de estar esta noche con vosotros. Es un placer disfrutar de la música, disfrutar del sábado juntos, empezando juntos. Y esta noche vamos a dedicar unos minutos, no van a ser muchos, unos minutos a hablar de un personaje, de una situación complicada. Todos vivimos situaciones complicadas, ¿no? Pienso en una situación complicada especialmente para mi hijo que se acaba de quedar dormido. Menos mal, no fue por mi sermón, habrá sido la música. Estábamos hablando, él dice, tú no te tienes que preocupar por nada. Papá y mamá se encargan. Y él, después de reflexionar, dice, estoy muy preocupado por el coronavirus. Sí, bueno, hay mucha gente preocupada por lo del coronavirus. Sabemos que realmente es una gripe más o menos normalilla, pero parece que es bastante más contagiosa. Hay diferentes grados de preocupaciones en que tenemos, ¿no? Y nosotros como cristianos creemos que Dios nos provee de las herramientas para enfrentar este tipo de complicaciones, de dificultades. ¿A que sí? Creemos en eso. Yo creo en eso. Efesios 6, capítulo 6, versículo 12, dice, no tenemos lucha contra carne ni sangre, nuestra lucha es un poco más compleja. Nuestras luchas no es contra una gripe, nosotros tenemos una lucha de un día a día. Y Efesios habla de la armadura de Dios. Hoy no vamos a hablar de Efesios, no vamos a hablar de la armadura de Dios. Vamos a ir a otro 6:12. Vamos a ir al capítulo 6, versículo 12 del libro de Juez, donde se describe a un luchador. Y el título de hoy vamos a hablar de cuando Dios te da las armas, cuando Dios te da las herramientas equivocadas para la batalla. ¿Alguna vez os encontrasteis con las herramientas equivocadas? Una vez, hay algunos por aquí, en los exámenes de Hebreo 2 se puede venir con todos los diccionarios y todos los que quieren. Una vez alguien vino con un diccionario de griego. ¡Ay, qué problema!, ¿no? Las herramientas equivocadas. Ir a la batalla con las herramientas correctas es parte vital de una victoria. Y entonces estamos aquí, vamos a encontrar el texto el libro de Jueces capítulo 6, versículo 12. Y el ángel del Señor se le apareció a Gedeón y le dijo, el Señor, Adonai, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Bueno, vamos a recapitular un poco porque parece, de acuerdo con esta primera toma de contacto entre el ángel del Señor, el mensajero de Dios, que venía a darle un trabajo a Gedeón, da la impresión de que Gedeón era un campeón, era uno de esos gladiadores, el mejor soldado de Israel que podía haber existido. Bueno, vamos a recapitular un poquito y vamos a ver cómo llegamos a este punto. ¿Y quién era Gedeón? ¿No? Cuando pensamos y empecemos a pensar un poquito en guerreros, en luchas, en dificultades, el capítulo 6 del libro de Jueces empieza hablando que los hijos de Israel, los Bené Israel, los israelitas, hicieron lo malo delante del Señor y entonces el Señor los entregó en manos de Madián. Los enemigos, nos situamos en Israel, en la zona norte. El libro de los Jueces nos cuenta de una época de Israel donde no había una centralización y entonces tampoco no había una defensa común y era muy fácil para los enemigos entrar y atacar. Estos madianitas venían desde el otro lado del Jordán, probablemente un poco más arriba, la zona de hoy Jordania, Siria.
y venían, cruzaban el Jordán y robaban, pillaban. La amenaza era una cuestión real, ¿vale? Destruían todos los frutos, dice el versículo 4, ¿no? Tomaban todo lo que habían sembrado, se robaban el ganado. Y versículo 6, había una consecuencia económica, dice, empobrecían entonces Israel en gran manera, y entonces vino una crisis. Y los hijos de Israel clamaron al Señor. Versículo 7. Y entonces Dios mandó un profeta. Dios mandó un profeta, versículo 8, y les dice, yo que os saqué de Egipto, yo que en el pasado estuve con vosotros, os voy a librar. ¿Alguna vez habéis sentido la sensación de una amenaza real? Hace 10 días estábamos caminando con varios de vosotros en Jerusalén. Sí, ¿a que sí? Hay algunos de los que estábamos en Jerusalén, ¿no? Y estábamos por entrar en la ciudad vieja, y de repente no se puede entrar porque está todo cerrado. Hombre, qué pena, porque queríamos entrar a hacer las compras, era justo el momento que teníamos para comprar regalos y no se podía entrar, ¿no? Bueno, al rato se abrió y todos entramos sin ningún problema. Después nos enteramos que había habido un ataque terrorista. Aquí ni salieron en las noticias, ¿no? Habían habido 2 ataques terroristas muy cerca del lugar donde nosotros habíamos estado anteriormente. Y entonces uno se queda, wow. La amenaza de un ataque es algo real, especialmente en donde nosotros, depende en el lugar donde estamos. Aquí nosotros estamos muy tranquilos, pero hay lugares, este ataque a Israel era algo real. Y entonces nos encontramos, hay un mensaje de Dios diciendo, voy a libraros de vuestros problemas, y hay un hombre, vino el ángel del Señor. Este es el versículo anterior al que leímos, el versículo 11, ¿no? Y se sentó debajo de la encina de Orfa, la cual era de Joás, aficerita, y su hijo Gedeón estaba sacudiendo el trigo en el lagar para esconderlo de los madianitas. A veces pasamos muy rápido este texto, ¿no? ¿Alguien sabe lo que es un lagar? Porque a veces no sabemos ni lo que es el lagar. ¿Qué es el lagar? ¿Qué se hace en el lagar? No importa, no es un problema. No es un problema no saberlo, porque es interesantísimo que muchos textos de la Biblia nosotros los pasamos súper rápidos y no sabemos ni lo que estamos hablando. El trigo se tiene que separar en la era, no en un lagar, ¿vale? Usando las herramientas equivocadas. Gedeón estaba usando las herramientas equivocadas porque la era es un lugar expuesto. Hay una especie de trineíto con unos bueyes que se corta el trigo y entonces se lo aventa un poco y se queda el trigo en la era, y entonces después se junta el trigo y la paja sale volándose. La era más famosa es la era de Arauna, el Jebuseo, donde David compra y ahí construye el templo. Una era. Tenemos a Gedeón en un lagar. El lagar se utiliza para hacer vino. Se ponía las uvas y se pisa. Son unas piscinitas de piedra que hay con 2 niveles. Y entonces se pone el vino, se zapatea un poco arriba y cae el vino y se prepara. Gedeón estaba en el lugar equivocado haciendo una tarea que probablemente era mucho más compleja por miedo. El lagar probablemente eran lugares mucho más cobijados, más cercanos a las poblaciones y mucho menos expuestos. Y es ahí donde tenemos a Gedeón
que ya se lo empieza a describir con las herramientas equivocadas o haciendo el trabajo de una manera incorrecta, que el ángel del Señor le dice, viene y lo llama. Y es entonces cuando Gedeón, el ángel del Señor le dice, el Señor está contigo, y ahí la respuesta es muy sencilla. Si Él está conmigo, ¿por qué nos pasan todas estas cosas? Y mirándole, el Señor le dijo, acá se identifica al ángel del Señor directamente con Jehová, ve con tu fuerza y salvarás a Israel de la mano de los madianitas. No soy yo quien te envío. Todos, absolutamente todos tenemos desafíos, todos tenemos proyectos, todos tenemos planes, todos tenemos sueños. El Señor tiene sueños también para nosotros. Y es entonces cuando Gedeón empieza. Y habíamos hablado, cuando empezamos a leer el capítulo 6, que los hijos de Israel hicieron lo malo. Entonces Gedeón empieza con una especie de limpieza y purificación de los altares. A Gedeón y empieza a llamar Jerobaal, que era quien destruía los Baales. Gedeón significa destructor, ¿no? Es impresionante el nombre, ¿no? El tipo era el destructor. Y todo parecía ir más o menos bien, pero ¿qué pasaba? El problema seguía presente. Los madianitas seguían atacando. Y es entonces cuando empieza esta reforma de Gedeón, que los madianitas se juntaron todos, y ahora no era solamente un ataque particular de manera de guerrilla de algunos que venían, sino que venía un ejército completo. Versículo 33, y acamparon en el valle de Jezreel. Ya habían entrado en territorio de Israel. Ya estaban a las puertas. Y es entonces cuando Gedeón hace un llamado. Dice que el Señor vino, el Espíritu del Señor vino sobre Gedeón, y dice, vamos a salvar a Israel, el Señor ha prometido estar conmigo. Y vino todo el pueblo con él. La historia la conocemos, ¿no? Gedeón no estaba muy convencido, pide algunas señales que se le conceden, y entonces se levanta y empieza a liderar el ejército de Israel a la batalla. Empieza a liderar este ejército, todo el pueblo de Israel junto, listos para la batalla. Pero este no era el plan de Dios. Resumiendo, historia archiconocida desde pequeñitos, Gedeón se queda con 300 hombres, y no eran precisamente un SEAL Team, eran 300 de los que habían elegido tomar el agua de una manera diferente. La Biblia no describe, hay muchas teorías, dice que eran los más bravos, los que estaban más atentos, eran solo 300. Eran solo 300. Y el problema fue que estos 300 no estaban equipados con un armamento súper especial. El Señor les dice, ves con estos hombres. Es interesantísimo cómo Dios acompaña a Gedeón a cada paso de su campaña, de su trabajo, de su misión, de su proyecto. El Señor le pide a Gedeón que destruya
los Baales, y el Señor está con él. Le dice, ve con el pueblo que te voy a acompañar. Le da todas las señales necesarias que pide Gedeón. Dios no está diciendo, hombre, qué poca fe que tienes, no importa, yo sigo contigo. Gedeón ahí estaba asustadísimo con esos 300 hombres. Baja al campamento y escucha cómo los madianitas dicen que la victoria estaba de Israel y ya estaba más animado, pero de nuevamente se desanimó cuando empezaron a sacar las herramientas del combate. No había espadas, no había tanques, no había misiles, había un cuerno, una trompeta, ni siquiera una trompeta de verdad, era un cuerno, ¿no? Un shofar y un cántaro. Hombre, al cántaro lo encendían y había fuego dentro. No lo vamos a encender, la tentación la tengo, pero sabiendo lo que pasa con los cántaros y el fuego, lo dejamos aquí. Estas sí que eran las armas equivocadas. No había manera de vencer a los madianitas con una trompeta. Esta es de adorno, así que nos suena. Debería tener la boquilla más grande. Pero imagínense, aunque sonara un poco más fuerte, ese es el ruido que tiene. Y un cántaro de fuego. ¿Cuántas veces te encontraste peleando tu vida y piensas que Dios, en vez de darte las herramientas que tú necesitas, te da un cántaro? ¿Y qué quiere decir Dios cuando en vez de darte una espada, en vez de darte un ejército de 60.000 personas, lo ideal hubiera sido un ejército que triplicara a los madianitas y arrasarlos, ¿no? Pero eran 300 y un cántaro. La estrategia en el fondo, la estrategia de la victoria no fue nada mala. Estos cántaros estaban llenos de fuego, de aceite, probablemente de grasa. Y entonces, en el momento crucial, todos se dividieron en 3 equipos, los cántaros estaban tapadicos, sonaron las trompetas, este era el sonido que había para la batalla, ¿vale? Entonces se imaginaron que habían 300 compañías, o sea, la impresión era, los cántaros se rompieron y probablemente se incendió absolutamente todo el monte. Hombre, la estrategia militar no estaba nada mal, pero con eso no hacemos nada, porque la victoria y la confusión la produjo el Señor. Y es entonces que gritaron, rompieron las teas, versículo 19. 100 hombres en cada grupo. Rompieron las teas, tocaron las trompetas y gritaron, por Jehová y por Gedeón. Y obtuvieron la victoria. Y tuvieron una victoria tremenda sobre los enemigos, con los recursos que Dios les había dado. Hay otra historia muy interesante de algo que nos puede pasar cuando nosotros no logramos entender lo que Dios tiene para nosotros o cómo Dios nos provee de soluciones. ¿Os acordáis de Naamán, el sirio? Naamán del sirio venía a comprar la sanidad. ¿Os acordáis de Naamán? Se acercó al profeta, resumiendo la historia, ¿no? Y el profeta le dijo, vete al Jordán a lavarte 7 veces. 7 veces. Y dice, hombre, yo he venido aquí, esperaba que este hombre se levantara, no sé si me tocara, soy leproso, extendiera su mano y me quitara la lepra.
me vuelvo a mi casa. Me encanta de esta historia porque este hombre estuvo a punto de volverse a su casa sin sanarse. Y hubieron dos cosas que le cambiaron la vida. Las personas que tenía alrededor. Tuvo alguien al lado que le dijo, oye, ¿y si pruebas? Él se volvía y le dijo, ¿y si pruebas? Y él tuvo la humildad de decir, voy a ir a probar. Y volvió sano. Chicos, imaginaros que este hombre se volvía. Imaginaros que él sabía exactamente lo que Dios o cómo Dios tenía que proveerle la solución. Él lo sabía, Él explicaba, miren, yo vine aquí, primero que él venía a comprar la sanidad. Pero él sabía lo que el profeta tenía que hacer. Y Dios tenía otros planes para él. Un cuerno, una tea. Yo no sé cuáles son tus desafíos. ¿Con qué nos estamos enfrentando en estos momentos? ¿Cuáles son nuestros miedos? Pero Dios tiene una solución, chicos, y quizás no sea exactamente lo que vosotros estéis pensando que tiene que ser. Y la pregunta esta noche es, ¿vamos a estar abiertos a que Dios actúe en nuestras vidas? Cuando Dios nos llame y nos presente sus planes, cuando veamos que tenemos proyectos, vamos a abrir a los milagros del Señor que quizás sean diferentes para nosotros. Yo solamente espero que sí. Yo espero que así como Gedeón, aunque quizás nuestras herramientas sean o pensemos que sean equivocadas. El título de la reflexión esta noche, cuando Dios te da las herramientas equivocadas, el título realmente debería ser, cuando Dios te da las herramientas que tú piensas que son equivocadas. Porque las herramientas que Dios te da, las armas para la batalla, no son equivocadas nunca. Y termino pensando en el texto que leímos al principio, porque no tenemos luchas contra carne ni sangre. Vamos a tener complicaciones, va a ser difícil, nuestros proyectos se pueden llegar a complicar, pero chicos, la solución no es tan difícil, no es tan complicada. Déjenme que encuentre Efesios, que con el cuerno no puedo, aquí está. Versículo 10, empecemos a leer un poquito antes. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del enemigo, porque no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas. Tomad, por tanto, la armadura de Dios para que podáis resistir. Y habiendo acabado todo, chicos, y habiendo sido victoriosos, estad firmes. La victoria es segura. ¿Podemos tener dificultades? Seguro que sí, pero saben que el Señor va a estar con cada uno de nosotros y promete acompañarnos y liberarnos en ese momento de angustia. Este es mi deseo para vosotros. Ánimos, ánimos con las dificultades, ánimos con lo que queda del semestre. Ánimos con todo, que el Señor está con nosotros.